Bueno, vamos a comenzar la clase. Esta ya es la última clase del año. Vamos a hacer un repaso de inversiones y también de vicios de refracción. Vamos a ver las reglas de las inversiones con unos ejercicios. Bien, ¿cómo puede ser el examen? En el examen yo les voy a dar una fórmula y ustedes tienen que escribir su equivalente. Por ejemplo, si yo les doy una fórmula esferocilíndrica, la tienen que pasar a su equivalente esferocilíndrica o a su equivalente bicilíndrica. ¿Sí? Yo les voy a dar la consigna en el examen. O si les doy bicilíndrica, la tienen que pasar a su equivalente esferocilíndrica. Como saben, una fórmula esferocilíndrica tiene equivalente, o sea, tiene una fórmula equivalente esferocilíndrica y una va a ser directa y otra va a ser indirecta. ¿Cuál es la fórmula esferocilíndrica directa? Va a ser la que tiene el cilíndrico positivo. Y la fórmula esferocilíndrica indirecta va a ser la que tiene el cilíndrico negativo. ¿Sí? Bueno, vamos a repasar las reglas de la inversión. Primero vamos a ver la primera regla, que es de pasar la esferocilíndrica a su equivalente esferocilíndrica, ¿sí? ¿Qué dice esta regla de la inversión? Dice, una lente esferocilíndrica es equivalente a otra lente esferocilíndrica, o sea, una lente esferocilíndrica va a tener su equivalente esferocilíndrica, cuya esfera, o sea, la parte esférica va a ser la suma algebraica del esférico con el cilíndrico. Si yo tengo acá esférico más 1,25 más 0,75 va a ser más 1,25 más 0,75 más 2. O sea, la parte esférica va a ser la suma de la esfera con el cilindro. ¿Sí? Va a quedar más 2. Y la parte cilíndrica va a ser la misma, o sea, el mismo valor cambiando de signo. Y su contraeje. El contraeje siempre va a ser 90 grados. ¿Sí? Si yo acá tengo 110 grados, su contraeje va a ser 20. ¿Por qué yo no le puedo sumar, por ejemplo, los 90 grados acá? Los grados siempre va a ser de 0 a 180 grados. O sea que si yo le sumo acá 90 grados, se va a pasar de 180. Va a quedar 200 grados y no existe, ¿sí? O sea que va a haber que restar los 90 grados y va a quedar 20. Recuerden que es de 0 a 180 grados. Bien, veamos este ejemplo. La parte esférica va a ser la suma algebraica del esférico con el cilíndrico. Tenemos menos 1,25 más 0,25 quedaría en menos 1. O sea, esférico menos 1 combinado con cilíndrico va a ser el mismo valor, cambiando de signo, y su contraeje. El contraeje de 15 es 105 grados. ¿Sí? Al 15 le sumamos 90 grados, que va a ser el contraeje. ¿Cómo quedaría este ejemplo? Nosotros acá tenemos un cilíndrico puro, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la parte esférica es negativa, va a ser 0. O sea, la parte equivalente va a ser el esférico más el cilíndrico, o sea, sería 0 más 2,25, quedaría esférico más 2,25, combinado con cilíndrico, bajamos el mismo valor del cilíndrico cambiando de signo y el contraeje. Bien, ¿cómo sería este caso? Sería al revés del caso de arriba. Tenemos esférico menos 1,25 combinado con cilíndrico más 1,25. ¿Cómo quedaría el equivalente? Sería la suma del esférico con el cilíndrico. Menos 1,25 más 1,25 quedaría 0. Que, combinado con cilíndrico, el mismo valor cambiando de signo, que sería menos 1,25, y el contraeje, que sería 95 grados. ¿Sí? Bien.
o sea que sería un cilíndrico puro. Y este último caso, tenemos esférico menos 3,25 combinado con cilíndrico menos 0,50, ¿sí? A 10 grados. La parte esférica quedaría la suma del esférico con el cilíndrico. Menos 3,25 más menos 0,50 quedaría en menos 3,75. Nosotros siempre vamos a respetar las reglas de los signos, ¿sí? Siempre para hacer las inversiones vamos a respetar las reglas de los signos. Menos 3,75 combinado con cilíndrico, el mismo valor, o sea, el mismo valor del cilíndrico, cambiando de signo y su contraeje. Bien, esa sería la primera regla de la inversión. ¿Ustedes entienden esas, chicos? ¿No tienen problema con esa regla de la inversión? No, profe. Bien. Entonces, profe, sería de esfero cilíndrico, pasaría al Sí, contrario. no los escucho muy bien, chicos. Si lo pueden escribir por chat, por favor. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Con esto que vimos vamos a repasar vicios de refracción. Nosotros acá tenemos una fórmula así. ¿Qué vicio de refracción sería? O sea, tiene una parte esférica positiva y una parte cilíndrica positiva, ¿sí? Como sabemos, si tiene una parte cilíndrica, entonces va a ser un astigmatismo, ¿sí? Es un astigmatismo compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque tiene una parte esférica y una parte cilíndrica. ¿Cómo se va a llamar este astigmatismo? Se va a llamar astigmatismo hipermetrópico compuesto. ¿Por qué hipermetrópico? Porque las dos partes son positivas. Entonces, es un astigmatismo porque tiene una parte cilíndrica, es compuesta porque tiene una parte esférica y cilíndrica, y es hipermetrópico porque son positivos, ¿sí? Y se va a llamar, el nombre correcto es astigmatismo hipermetrópico compuesto, ¿sí? Bien, en este caso tenemos una parte esférica y una parte cilíndrica. La parte esférica es negativa y la parte cilíndrica es positiva, ¿sí? Entonces es un astigmatismo mixto. ¿Por qué? Porque combina una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Entonces va a ser mixto. Su nombre correcto es astigmatismo mixto. Ustedes recuerden que nunca tienen que, omitir, nunca tienen que olvidarse el nombre completo del vicio de refracción, ¿sí? ¿Cómo sería en este caso? Aquí tenemos este. Es un astigmatismo porque es cilíndrico, no tiene una parte esférica, es un cilíndrico solo y es positivo, ¿sí? Al no tener una parte esférica, entonces va a ser simple, no es compuesto, ¿sí? Compuesto es cuando tiene una parte esférica y una parte cilíndrica. Esto es simple. Se va a llamar astigmatismo hipermetrópico porque es positivo simple, ¿sí? Astigmatismo hipermetrópico simple es el nombre correcto de este vicio de refracción. En este caso sería como el que vimos anteriormente, tiene una parte positiva y una parte negativa, entonces sería un astigmatismo mixto, ¿sí? Y este último caso tenemos una parte esférica y una parte cilíndrica y las dos son negativas. O sea que su nombre sería astigmatismo miópico compuesto. ¿Se entiende, chicos? Si me lo pueden escribir por chat, si entienden o tienen alguna duda hasta el momento. Bien, la compañera Silvia
Dice si puedo explicar el último caso. El último caso sería este. ¿Lo explico en la inversión o el vicio de refracción, Silvia? El vicio de refracción. Bien. El vicio de refracción es un actimatismo, como sabemos, porque tiene una parte cilíndrica, ¿sí? Y va a ser compuesto porque está compuesto por una parte esférica y una parte cilíndrica, ¿sí? Entonces va a ser actimatismo miópico compuesto. ¿Por qué miópico? Porque sus dos partes son negativas. Nosotros, como sabemos, la miopía es negativa. Y al ser estas, la parte esférica y la parte cilíndrica negativa, va a ser actimatismo miópico compuesto. Bien, vamos a pasar a la segunda regla de la inversión, que es de pasar una fórmula bicilíndrica a una fórmula esferocilíndrica. Como dije anteriormente, siempre respetando la regla de los signos para que nos salga bien la inversión, ¿sí? Bien, ¿qué dice? Dada una lente bicilíndrica de ejes perpendiculares, ¿a qué se refiere? Que sus ejes son perpendiculares, que acá vamos a tener un cilíndrico y acá otro. Y este eje es perpendicular a este, o sea, va a ser el contraeje de este. Si acá tenemos 110 grados, aquí va a ser 20 grados. ¿Sí? Si acá tenemos 10 grados, acá va a tener el contraeje que va a ser 100 grados. Bien, dada una lente bicilíndrica de ejes perpendiculares, su lente esferocilíndrica equivalente deberá tener por esfera, la parte esférica va a ser el mismo valor del primer cilíndrico, o sea, el mismo valor va a ser esférico más 3. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la cilíndrica? La parte cilíndrica. La diferencia algebraica entre la segunda componente y la primera. Acá puse C2 menos C1. O sea, es la diferencia algebraica de la segunda componente y de la primera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría acá? La parte esférica va a ser el mismo valor del primer cilíndrico y la parte cilíndrica va a quedar más 4 menos 3. Entonces quedaría más 1, cilíndrico más 1. Y el eje va a ser de la segunda componente, ¿sí? Porque nosotros en la primera componente la transformamos en esférica, o sea, ese eje no lo vamos a poner. Vamos a poner el eje de la segunda componente. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Vamos a ver otros ejemplos. La parte esférica bien, la parte esférica va a ser el primer cilíndrico, o sea, va a ser esférico más 0,75, ¿sí? O sea, la primera componente se transforma en esférica. ¿Y el cilíndrico cómo va a quedar? La segunda componente menos la primera componente. Entonces tenemos la segunda componente más 1 menos 0,75. Ahí quedaría más 0,25. O sea, quedaría cilíndrico más 0,25 a 100 grados, porque ponemos el eje de la segunda componente, ¿sí? ¿Y cómo quedaría en este caso? Veamos en este que ya es respetando, digamos, cómo sería el caso si nos toca menos por menos, que se transformaría en más, aplicando la regla de los signos. La parte esférica quedaría acá. Menos 1 porque transformamos esta primera componente en esférica. Menos 1. ¿Y cómo quedaría la parte cilíndrica? Sería
la segunda componente menos la primera componente, ¿sí? La segunda componente sería más 0,25 menos la primera componente que es menos 1. Más 0,25 menos menos 1. Entonces menos por menos es más. Más 0,25 más 1 más 1,25. Cilíndrico más 1,25 a 95 grados. ¿Se entiende, chicos, esa parte de los signos? Sí. Bien. Perfecto. Esto es matemática, ¿sí? La regla de los signos, que menos por menos es más por más es más. Bien. Ah, bien, los vicios de refracción. ¿Dónde vamos a decir qué vicio de refracción tiene? En la parte ferrocilíndrica, ¿sí? ¿Qué vicio de refracción tiene en este ejemplo? Tenemos una parte esférica y una parte cilíndrica. Las dos son positivas. Entonces, ¿cómo se llamaría este vicio de refracción? Es un actimatismo hipermetrópico compuesto. ¿Por qué hipermetrópico? Porque las dos partes son positivas. Y en este ejemplo de abajo, siempre fijándonos en la esfera cilíndrica, sí, actimatismo. Bien. En este ejemplo de abajo tenemos una parte negativa y una parte positiva y es un actimatismo mixto, porque estamos combinando una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Bien, veamos el último ejemplo y después si no quedan un poco de tiempo podemos ver más el vicio de refracción, ¿sí? Los vicios de refracción y en dónde se forma la imagen en el ojo. ¿Qué dice la última regla de la inversión? Es pasar de una lente esferocilíndrica a una lente bicilíndrica, ¿sí? Bien. Dada una lente esferocilíndrica, su equivalente bicilíndrica tendrá por primera componente cilíndrica, o sea, ¿cuál va a ser el cilíndrico? La suma algebraica de la parte esférica con el cilíndrico. Con el eje de este último, dice. O sea, yo la parte cilíndrica voy a sumar en la parte esférica y la parte cilíndrica. Tenemos 3 más 1, 4. O sea, la primera componente cilíndrica me va a quedar más 4 a 20 grados, ¿sí? Porque voy a ocupar el cilíndrico, o sea, voy a ocupar el eje de la segunda componente. ¿Sí? Y la otra parte cilíndrica, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar el mismo valor de la parte esférica, más 3. ¿Y qué eje va a tener? Va a tener el contraeje de la primera componente. Si yo acá tengo 20 grados, aquí me va a quedar 110 grados. Veamos otro ejemplo. Bien, Silvia me pregunta por qué sumamos el 20, 90 grados, ¿sí? A ver. Es lo que entiendo yo de la pregunta, que es por qué sumamos a los 20 grados, 90 grados, porque la parte cilíndrica, nosotros tenemos un componente cilíndrico con un eje, y la otra parte cilíndrica va a ser el contraeje, que es 90 grados. Si nosotros acá tenemos 20 grados, vamos a sumar 90 grados, y me va a dar el contraeje, ¿sí?
O sea, siempre vamos a sumar 90 grados. O sea, siempre vamos a sumarlo o restarlo, depende del caso, 90 grados. Bien. Veamos este ejemplo. La parte cilíndrica va a ser la suma algebraica de la esférica con el cilíndrico. Nosotros acá tenemos, la parte esférica es más 1, más menos 1,25. Más 1 más menos 1,25 me quedaría menos 0,25. A 10 grados. ¿Por qué 10 grados? Porque usamos el eje de la componente cilíndrica, ¿sí? Y la otra componente, o sea, la segunda componente cilíndrica, ¿cómo va a quedar? Va a quedar el mismo valor de la parte esférica, que sería más 1, y el contraeje de 10. ¿Cómo sería el contraeje de 10? Sumamos 90 grados, que sería 100 grados. Y en este ejemplo, que sería el último, ¿cómo sería? La parte cilíndrica sería la suma algebraica de la parte esférica con la parte cilíndrica. Sería la parte esférica menos 1,75 más 0,75. Quedaría menos 1. Menos 1,75 más 0,75 menos 1. ¿Sí? A 5 grados. ¿Por qué 5 grados? Porque la parte cilíndrica es 5 grados. Y la segunda componente es el mismo valor de la parte esférica, que sería menos 1,75. ¿Y qué eje vamos a poner aquí en la segunda componente? Vamos a poner el contraeje de la primera componente. Si acá tenemos 5 grados, acá va a ser 95 grados. Bien, Silvia, no entiendo tu pregunta. Dice, ¿los 90 grados puede o no estar escrito? Yo lo que entiendo es que si el cilíndrico tiene que tener los grados, sí o sí la parte cilíndrica tiene que tener los grados, sí o sí. Si no tiene los grados escritos, está mal escrita esa receta. Y si es una bicilíndrica, las dos partes tienen que tener los grados. No sé si esa es la pregunta, Silvi. Bien, bien. Bueno, veamos el vicio de refracción de estas dos fórmulas. Tenemos una parte esférica y una parte cilíndrica, y una es positiva y otra es negativa. Como sabemos que al tener una positiva y una negativa va a ser mixto, un actimatismo mixto. Y lo mismo pasaría aquí. Tenemos una parte negativa y otra parte positiva, entonces va a ser un actimatismo mixto. ¿Se entiende hasta aquí, chicos, la parte de inversiones? ¿O tienen alguna duda? Bien. Bueno, con lo último que queda de clase, podemos repasar los vicios de refracción y en dónde se forma la imagen en cada vicio de refracción para que ya los tengamos en cuenta. Ya voy a compartir la imagen. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, chicos. Lo escriben por chat porque no me anda bien el audio. Bueno,
Como sabemos, la miopía es cuando la persona no puede ver bien de lejos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre dentro del ojo de la persona con una persona que tiene miopía? La imagen se va a formar antes de la retina, ¿sí? Como sabemos que una persona que ve bien, una persona que no tiene ningún vicio de refracción, la imagen se forma en la retina. Bueno, la persona que tiene un vicio de refracción, la imagen no se va a formar sobre la retina, ¿sí? La miopía, ¿qué es lo que va a ocurrir? La imagen se va a formar antes de la retina. Este vicio de refracción se corrige con lentes negativas. ¿Por qué? Porque la lente negativa tiene la característica de diverger los rayos, de separar los rayos para que lleguen más lejos, ¿sí? Como que se aleje más la imagen y la imagen pueda formarse sobre la retina. ¿Sí? Acá dice se corrige con lentes negativas. Y un ejemplo de receta, como ustedes saben, que es lo básico, va a aparecer esférico menos y la graduación, por ejemplo, esférico menos 0,75, esférico menos 1, ¿sí? Bien, esa sería la parte de miopía. A ver. Bueno, la hipermetropía es todo lo contrario, es cuando la persona no ve bien de cerca, la imagen se va a formar atrás de la retina, como vemos acá en la imagen, se va a corregir con lentes positivas. ¿Por qué se corrige con lente positiva? Porque los rayos que atraviesan esta lente convergen, o sea que va a hacer que los rayos se acerquen más, o sea, la imagen se acerque más y pueda llegar a la retina, ¿sí? ¿Cómo aparece en la receta? Va a aparecer esférico más, y la graduación esférico más 0,25, esférico más 1, ¿sí? Bueno, ahora empezamos a hablar sobre el astigmatismo y los tipos de astigmatismo. Como dije anteriormente, y lo repito siempre, tienen que saber bien los nombres de cada astigmatismo. Si ustedes me dicen tiene un astigmatismo simple, está mal, porque me tienen que decir si es astigmatismo miópico simple o hipermetrópico simple, que no es lo mismo uno con el otro, ¿sí? Si me dicen tiene un astigmatismo compuesto, está mal, porque me tienen que decir si es astigmatismo miópico compuesto o hipermetrópico compuesto. Si me dicen es un astigmatismo miópico, también está mal, porque no me dicen si es simple o es compuesto, ¿sí? O sea, siempre me tiene que decir bien el nombre de ese vicio de refracción. Bien, vamos a repasar esto un poco rapidito para que pueda entrar en la clase, o sea, lo podamos ver todo en la clase. Empezamos hablando sobre el astigmatismo simple. El astigmatismo simple, como sabemos, todo astigmatismo hay dos imágenes que se forman en el ojo, ¿sí? El astigmatismo hace que dos imágenes se formen en el ojo. El astigmatismo simple, una imagen se va a formar en la retina, o sea, sobre la retina, y la otra imagen no. Tenemos el astigmatismo miópico simple, como la palabra miopía, viene de la palabra miopía, quiere decir que una imagen se va a formar antes de la retina. O sea, una imagen se forma sobre la retina y la otra imagen antes de la retina. Y se va a llamar astigmatismo miópico simple. El astigmatismo hipermetrópico simple, una imagen se va a formar en la retina y la otra detrás de la retina. ¿Cómo va a aparecer en la receta? Va a aparecer cilíndrico puro, o sea, la parte esférica no va a aparecer, es neutra, ¿sí? Va a aparecer solamente en la parte cilíndrica. El astigmatismo miópico simple va a aparecer cilíndrico menos, porque es de la miopía, la graduación, y siempre el astigmatismo va a estar acompañado por grados o ejes, ¿sí? Nunca le tiene que faltar el grado o el eje porque va a estar mal escrita la graduación.
El astigmatismo hipermetrópico simple va a aparecer así, cilíndrico más 1 a 11 grados, por ejemplo. Empecemos hablando sobre el astigmatismo compuesto. Como sabemos, dos imágenes se forman en la retina. Si nosotros tenemos un astigmatismo miópico compuesto, que viene de la palabra miopía, las dos imágenes que se forman en el ojo se van a formar antes de la retina. Como la miopía, ¿sí? Antes de la retina. ¿Y cómo va a aparecer en la receta? Va a aparecer una parte esférica y la otra cilíndrica, y las dos partes van a ser negativas. Bien, el astigmatismo hipermetrópico compuesto va a ser todo lo contrario, viene de la hipermetropía, o sea que las dos imágenes se van a formar detrás de la retina. ¿Y cómo aparece en la receta? Va a aparecer la parte esférica y la parte cilíndrica positivas. Y por último, tenemos el astigmatismo mixto. Una imagen se va a formar antes de la retina y la otra detrás de la retina. ¿Y cómo va a aparecer en la receta? Va a aparecer la parte esférica positiva y la cilíndrica negativa, o al revés, la parte esférica negativa y la cilíndrica positiva. Es un tema muy fácil, pero lo tienen que repasar mucho, y repasar mucho los nombres que tienen, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Entendieron todo este tema de vicios de refracción y de inversiones? Bien, muchos mensajes, ya les respondo. Giselle me pregunta del astigmatismo hipermetrópico simple, ¿cómo era la imagen? Bien, el astigmatismo hipermetrópico simple, una imagen se va a formar en la retina y la otra detrás de la retina. O sea, el simple, una imagen sí o sí se forma en la retina en el astigmatismo simple. Si es miópico simple, la otra imagen se va a formar antes, y si es hipermetrópico, la otra imagen se va a formar detrás. Patricia pregunta si la línea discontinua sería esférico y la línea continua sería cilíndrico, de la imagen del astigmatismo mixto, supongo. Bien, no tiene nada que ver la línea discontinua o la otra línea, sino es para diferenciar que una imagen se forma, o sea, que una imagen se forma antes o la otra después. Porque como dice el ejemplo, la parte esférica puede ser positiva y la cilíndrica negativa, o al revés, la parte esférica negativa y la cilíndrica positiva, ¿sí? Sí, Giselle, el astigmatismo simple, siempre una imagen se va a formar sobre la retina. Silvia pregunta, ¿los módulos en qué nos enfocamos? Siempre en las definiciones, en las características, diferencias. Los trabajos prácticos también tienen muchas preguntas importantes de los módulos, ¿sí? Cualquier duda que tengan, ustedes me mandan mensajes a la plataforma, yo voy a estar disponible, saben, antes del examen. Cualquier duda que tengan me preguntan, ¿sí? Las fórmulas de los módulos no. Las únicas fórmulas que tomo son las inversiones, ¿sí? Las fórmulas que aparecen en los módulos explicando las definiciones de algunas cosas, eso no.
solamente las inversiones de fórmulas, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, como no hay más preguntas, ya saben, cualquier duda que tengan durante el trabajo práctico o cuando estén estudiando sobre el examen, me mandan mensajes a la plataforma, ¿sí? Silvia pregunta si hasta el 19 tienen para enviar el práctico. El práctico me lo pueden enviar hasta días antes del examen, no tengo problema, los voy a corregir. Obviamente no me lo van a mandar un día antes del examen, ¿sí? Tratan de mandármelo, por ejemplo, hasta 3 días antes del examen para que yo tenga tiempo de corregirlo. Micaela pregunta si la hipermetropía se corrige con lentes convergentes y la miopía con divergentes. Sí. Las lentes convergentes son positivas. Y la hipermetropía se corrige con lentes positivas. Y la miopía con lentes divergentes, que son las negativas, ¿sí? Bien. Es como acá tenemos en la imagen, Micaela, del vicio de refracción. De acá tenemos la miopía y ponemos una lente negativa, o sea que la miopía la vamos a corregir con la lente negativa. ¿Por qué? Porque la lente negativa divergen. ¿Qué es diverger? Abren los rayos, o sea que se alejan los rayos para que esta imagen se forme en la retina. Y la lente positiva, ¿qué va a hacer? Convergen, o sea, hacen que se junten los rayos antes para que la hipermetropía, que la imagen se forma detrás, se acerquen a la retina y lleguen a la retina, ¿sí? Entonces la hipermetropía con lente positiva y la miopía con lente negativa. Bien, si quieren enviarme los ejercicios de inversiones que mandé, o sea, los realizan y me lo envían para que yo los corrija, ¿sí? No hay problema. Bueno, chicos, ya se termina la clase, ya se va a cortar, digamos, la reunión. Nos estamos viendo para el examen y cualquier duda me mandan mensajes, ¿sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo, que tengan un lindo día, ¿sí? Yo les aviso en el momento del examen días antes de a qué hora tienen que ingresar